conformado por Diego Ernesto Godínez Salas, hola, y por mi compañero Ian Arturo Talamantes Alejandro. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar primero con la primera pregunta de qué es el pensamiento. Bueno, según Logoria y Cantú, señalan que el pensamiento es un proceso mental superior que implica la manipulación de información mediante operaciones cognitivas, como analizar, comprar, clasificar y sintetizar. No se trata de una actividad espontánea o automática, sino de una capacidad que puede desarrollarse mediante la práctica y el ejercicio constante. El pensamiento permite estructurar la información, formular juicios y generar soluciones ante distintas problemáticas. En este sentido, constituye la base tanto del razonamiento lógico como del pensamiento creativo. Y el pensamiento también se ve básicamente regido por dos hemisferios de nuestro cerebro, el cual es el izquierdo y el derecho, en la cual, como podemos verlo aquí, cumplen diferentes funciones. En el caso del izquierdo tenemos el pensamiento lógico, el análisis de datos, el lenguaje y comunicación verbal, como las matemáticas y el cálculo. Es decir, la forma en la cual nosotros entendemos o recibimos o percibimos al mundo, ya sea, como lo dice aquí, de forma para comunicarnos, forma verbal, estar escuchando, cómo analizamos los datos, cómo lo que vemos, lo interpretamos y damos una respuesta, cómo lógicamente pensamos en base a estos datos, nuestra forma de pensar, y cómo obviamente las matemáticas, vaya, la forma más simple de entender, que es, si algo es de una forma, va a hacerlo luego de otra forma, se va a repetir, entonces nos ayuda a detectar ese tipo de patrones como tal. Y por otro lado, tenemos el hemisferio derecho, que en este caso es un poco más abstracto y no es tal vez tan práctico como tal, en donde tenemos la creatividad, la imaginación, el pensamiento visual y la intuición. Básicamente, eso siendo otros sentidos, los cuales también necesitamos el ser humano como tal, para poder tener una vida como tal, común y natural, en lo que podemos encontrar obviamente, la creatividad y la imaginación, siendo partes fundamentales a la hora de crear, ya dígase arte, ya dígase soluciones diferentes, o básicamente respuestas tal vez no tan rápidas, como a lo mejor el lado izquierdo, en donde es algo más práctico de recibir información, analizar información, dar respuestas a información. En este caso, en el lado derecho es más como crear esa información o idear ese tipo de información o respuestas, irlas formulando y empezar a construir sobre algo que tal vez no podemos ver, no podemos percibir, no podemos sentir, pero que sí podemos llegar a pensar. Para eso es como tal el hemisferio derecho. Y en base a estos dos hemisferios también se rigen los tipos de pensamientos. ¿Cuáles son? Tenemos el pensamiento convergente, el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, el pensamiento vertical, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento analítico, los cuales ahorita vamos a ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Muy bien, fortalezas y debilidades. Empezando por el pensamiento convergente, este se caracteriza por ser un tipo de pensamiento que se basa en una única respuesta correcta para resolver una problemática y se basa en la lógica, el análisis y el conocimiento previo. Sus fortalezas permite encontrar soluciones precisas, es útil para resolver problemas estructurados y facilita la toma de decisiones claras. Y sus debilidades sería que limita la creatividad, puede ignorar soluciones alternativas y se enfoca en en una sola respuesta. Como segundo pensamiento, tenemos el pensamiento divergente. Este tiene la capacidad de generar muchas ideas o soluciones diferentes ante cualquier tipo de problema. Sus fortalezas es fomenta la creatividad, permite explorar nuevas posibilidades y facilita la innovación. Y sus debilidades, puede generar demasiadas ideas sin concretar, no siempre conduce a una solución final y puede ser difícil de organizar. Como tercer pensamiento tenemos el pensamiento lateral. Este es un tipo de pensamiento que busca soluciones innovadoras o poco convencionales, cambiando la perspectiva del problema. Sus fortalezas. Tenemos que produce ideas originales, rompe esquemas tradicionales y favorece la innovación. Y sus debilidades, pueden ser poco realistas, algunas de sus ideas, y puede ser difícil aplicar en situaciones muy estructuradas o específicas. Ahora, como cuarto tipo de pensamiento, tenemos el pensamiento vertical. Es un tipo de pensamiento lógico, secuencial y estructurado, que sigue pasos ordenados para resolver un problema. Sus fortalezas. Permite analizar problemas de forma clara, facilita la organización de información y ayuda a desarrollar procesos de manera más eficiente. Y sus debilidades. Puede limitar la creatividad y no considera muchas alternativas. Como quinto pensamiento, tenemos el pensamiento crítico. Este tipo de pensamiento tiene la capacidad de analizar información, cuestionar ideas y evaluar argumentos antes de aceptarlos como verdaderos. Sus fortalezas, mejorar la toma de decisiones, permite identificar errores o sesgos
y favorece el análisis profundo. Y sus debilidades puede generar exceso de análisis y a veces dificulta tomar decisiones rápidas. Y como sexto y último tipo de pensamiento es el pensamiento creativo. Es la capacidad de generar ideas nuevas, originales o innovadoras. Sus fortalezas: favorece la innovación, permite crear nuevas soluciones y mejora la capacidad de adaptación. Y sus debilidades: puede carecer de estructura y algunas ideas pueden no ser viables. Ok. Entonces, una vez ya visto los tipos de pensamientos que tenemos, ahora, ¿cuáles son los que aplican de una mejor manera en la mercadotecnia? Tenemos estos 5 tipos diferentes, que en sí tenemos el pensamiento creativo, es fundamental para diseñar campañas publicitarias, desarrollar contenido innovador y diferenciar marcas en el mercado. Simplemente es el aporte de una identidad, de justamente como lo veníamos hablando hace ratito, crear algo, no tan solo eh, ver cómo algo puede acomodar a una marca. No tan solo es decidir qué colores puede tener esta marca, sino empezar a darle una voz, a hacerlo de una forma más abstracta y de cierta forma más humana. Entonces, por eso tenemos el pensamiento creativo, el cual básicamente le aporta de un carisma o una personalidad a las marcas. Luego tenemos el pensamiento crítico, que también es muy importante a la hora de hacer mercadotecnia. Analizar información del mercado, evaluar estrategias de marketing, interpretar resultados de campañas. Básicamente, si bien la parte creativa es una parte fundamental de marketing y que básicamente es quien te da una identidad, el pensamiento creativo es quien te va a decir si esa identidad es correcta o no para el tipo de mercado al que vas dirigido, porque puede ser que sea una excelente campaña creativa y que realmente tenga muy buenas ideas y todo esté hecho de una manera perfecta, pero que tal vez no es el público al que tiene que ir dirigido ese tipo de mensaje para el producto al que se dirige como tal a las demás personas. Entonces, hay que tener ese tipo de pensamiento crítico para poder analizar cuál realmente es la verdadera respuesta correcta o qué acción tiene que tomarse. Y luego tenemos en la misma línea el pensamiento analítico, que nos ayuda a interpretar los datos de ventas, analizar el comportamiento del consumidor y evaluar métricas digitales. Básicamente en este caso también es un poco, como lo digo, en la misma línea. En este caso ya es más el análisis y saber de la respuesta del consumidor, la cual es muy, pero muy, muy importante. Constantemente la mercadotecnia se basa en la retroalimentación de lo que nosotros le damos al consumidor, cómo él recibe ese trabajo o esa información o eso que hicimos para ellos, ya que la mercadotecnia es literalmente un trabajo el cual está hecho para los consumidores y para las personas. Y si no le gusta a las personas, no lo estás haciendo bien. Entonces tienes que saber analizarlas, tienes que saber entenderlas y tienes que saber qué darles. Luego tenemos el pensamiento divergente, en donde, como tal, nos ayuda a generar ideas de campañas, desarrollar nuevas estrategias de posicionamiento y explorar diferentes enfoques de comunicación. Básicamente, en este caso, es poder hacer cosas diferentes, disruptivas, que llamen la atención y que se sientan frescas, nuevas, que, como tal, sigan expandiendo todo lo que es el mundo de la comunicación y la mercadotecnia, para de esa forma que nunca se sienta cíclico o aburrido el producto o la marca como tal. Y por último, tenemos el pensamiento estratégico, la cual es una fusión de varios tipos de pensamientos, el cual básicamente permite planear acciones de marketing a largo plazo, identificar oportunidades en el mercado y tomar decisiones basadas en datos, en donde es una parte mixta entre el analítico y el crítico, en donde podemos predecir o analizar a largo plazo, pero también tenemos la capacidad de identificar y poder ser críticos con el mercado y saber qué sí está bien o qué no está bien, y en base a eso ya poder tomar ahora sí que una decisión, la mejor decisión posible. Y pues bueno, eso ha sido toda nuestra parte. Este ha sido el tema de tipos de pensamiento. Muchas gracias. Bye.